Se debe considerar al momento de hablar de las pedagogías marxistas dos fundamentos. El primero, la obra realizada por Antón Makarenko, una de las personalidades más influyentes de la pedagogía del trabajo. Dedicó su obra a realizar una transformación a la educación desde una perspectiva socialista y marxista. El segundo, el ámbito ideológico de la pedagogía macarentiana, reconsiderando el hecho de que la pedagogía es un acto social que implica una responsabilidad en cada persona que compone una sociedad, justificando lo anterior desde perspectivas modestas que permitan una visión a los componentes prioritarios de las pedagogías marxistas. La pedagogía marciana. Antes que todo, se debe diferenciar la pedagogía marciana de la marxista. La primera comprende las reflexiones y propuestas educativas propias de las obras de Marx y Hegel. Y la segunda hace referencia a las derivaciones que ha producido sus pensamientos. Marx realizó aportes de forma explícita y de forma implícita a la educación. En la forma explícita se evidencia en sus textos aspectos diversos relacionados con la educación, la escuela o la enseñanza. La forma implícita es en donde debemos interpretar aquello que dice Marx sobre educación, aun cuando él no lo refiera con esta palabra. En la pedagogía marciana se encontraban dos dimensiones pedagógicas: la dimensión descriptiva, que toma la educación como un aspecto de la realidad social, que es posible conocer, describir, explicar, comprender, criticar. Es decir, la pedagogía marciana en esta dimensión se centra en la crítica de la educación en el sistema capitalista. La dimensión normativa o propositiva, quizá la más propiamente pedagógica, que pretende no ya describir lo que hay, sino diseñar cómo debería ser la educación, proponiendo criterios, principios, métodos e instrumentos para conseguirlo. Para Marx, la educación se refiere a la formación humana entendida en el sentido más amplio, en donde el ser humano se forma realmente a partir de las relaciones sociales en las que está inmerso. Esta será fundamentalmente una pedagogía del trabajo, porque el trabajo es, para Marx, la instancia que efectivamente forma al hombre. Centraremos la mirada en la dimensión propositiva de la pedagogía marxista. Pues bien, la pedagogía del trabajo como formadora fundamental, Marx propone la reivindicación del trabajo infantil. Esta consistirá en que el niño deberá ser un trabajador productivo desde los 9 años. Otra de sus propuestas es la combinación trabajo y enseñanza como eje transformador de la sociedad, y por última la formación polivalente. En esta el individuo puede desarrollarse y no tiene acotado un círculo de actividades. La escuela no debe tener condicionales en su estructura institucional y pedagógica. Sin embargo, desde la perspectiva de Engels, la educación debe estar a cargo del Estado, donde prima la concepción de verdad que se tenga en la época, algo con lo que Marx entra en desacuerdo, dado como indignante que el Estado se convierta en el educador para desarrollar sus intereses partidistas, dejando la libertad, la autonomía y la conciencia en un adoctrinamiento que no transforma ni cambia, que solo sigue un camino sin escepticismo. Considerar la idea de una educación libre de dogmas y de conveniencias individualistas, donde cada ser humano se forme a través de sus habilidades y de su conciencia, que construya en medio de la guía de la escuela un razonamiento social, el cual le permita reestructurarse y responsabilizarse del hecho de estar en sociedad y de servirle a la misma. Makarenko, considerado un pedagogo soviético por excelencia, se encuentra en un contexto de un país agrario con altos índices de analfabetismo, en un país de trabajo con niños y jóvenes sumergidos en la delincuencia. Ahora bien, en un país que se debe de construir la sociedad comunista, se juega el papel de forjar al hombre comunista, de aquí la importancia de la educación. El Estado soviético, con un grupo de pedagogos en el cual Makarenko hará parte con el fin de instaurar el sistema educativo para el hombre comunista. Makarenko, la idea de colectividad va relacionada de forma innata con la educación, puesto que él no concibe una educación individualista donde la colectividad quede en abandono. Dado esto, menciona que la colectividad es fundamental para la construcción de caracteres, haciendo énfasis en la necesidad de que se priorice siempre la colectividad por encima del individualismo. La pedagogía makarenkiana es la pedagogía del trabajo estajanovista, pero haciendo énfasis siempre en el trabajo real, productivo, social, dejando de lado el concepto de trabajo formalista y concientizando que el trabajo debe tener una razón social la cual impulse al colectivo a realizarlo. Por lo tanto, la pedagogía makarenkiana se basa en un cultivo de fuerza, voluntad, motivación, esfuerzo y disciplina, resaltando siempre el experimentalismo.
Su técnica pedagógica. Makarenko, al ser uno de los influentes de la pedagogía, la cual se hacía única y destacable dado que no utilizaba teorías, por contrario, buscaba que su pedagogía y su praxis fuera lo más acercado a la realidad, de allí forma su producción pedagógica a la lógica de la prédica moral, pues la moral es el fruto de la creación de la conciencia del ser humano. Sin embargo, en su búsqueda descartó la lógica técnica, pues ésta tenía componentes utópicos que dificultan realizar una verdadera transformación a la educación. La técnica pedagógica que utilizaba Makarenko era la de no enseñar unos determinados conocimientos o habilidades, sino la técnica de formar personalidades enteras, también llamadas personalidades comunistas, comentando lo siguiente. Yo consideraba que el método fundamental de reeducación de los delincuentes se basaba en la ignorancia completa de su pasado y tanto más de los antiguos delitos. Sobre todo Makarenko tenía como concepción de la disciplina no un medio educativo, sino uno de los resultados de la educación. Makarenko define así la disciplina. La disciplina ni es un método ni puede serlo. En cuanto se empieza a entender la disciplina como método, obligatoriamente se transforma en una maldición. La disciplina solo puede ser el resultado final de toda una labor. Cabe destacar que Makarenko tuvo un suceso violento con uno de sus estudiantes en la colonia Gorky, en donde la pedagogía simplista y tópica diría que Makarenko era partidario del castigo físico. Una pedagogía más seria diría que Makarenko era un ser humano que pudo en un momento descontrolarse, pero que al mismo tiempo tuvo el genio y la lucidez educativa de saber interpretar y aprovechar la situación. Considerando finalmente a Makarenko como un pedagogo humanista que nunca le faltó a sus principios y que dedicó su vida a la transformación de las personas mediante procesos de análisis y reflexivos que permitieran percibir la necesidad de mejorar, no por individualismos o competencias, sino mejorar este colectivo al cual llamamos sociedad, algo que únicamente se logra si trabajamos paralelamente con la mejoría de la educación, la mejoría de la sociedad.